Number one, Número uno. Jesús ya había anunciado todo lo que venía, Jesus had already announced everything that was to come, incluyendo su resurrección. including his resurrection. El día de la cena, So the day of the Last Supper, Mateo 26, 31 al 35, Matthew 26, 31 to 35, Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. Esta misma noche, dijo Jesús, ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Then Wow. Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you to Galilee. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Ok, es muy importante que usted sepa que Mateo It's very important that you know that Matthew es el evangelio donde más citas hay del Antiguo Testamento. is the gospel where more scriptures from the Old Testament Mateo are. se esmeró porque usted y yo viéramos Matthew tried so hard so that you and I can see que lo que estaba escrito de Jesús se estaba cumpliendo. that what was written about Jesus was being fulfilled. Lo que cita Mateo allí es Zacarías 13:7, And so what Matthew cites there is Zechariah 13:7, donde dice que heriré al pastor where it says that y he se will, dispersan las ovejas. he will strike the shepherd and then the sheep will be scattered. ¿Cuántos traicionaron a Jesús entonces? So then how many betrayed Jesus? Todos se desaparecieron. Everyone Y disappeared. Jesús lo sabía. And Jesus knew about ¿Te has this. sentido solo alguna vez? Have you ever felt alone? A Jesús lo abandonaron también. They abandoned Jesus as well. Y los más cercanos. And the most closest to him. Que se desaparezca alguien que tú ni conoces, te If da somebody igual. that you don't really know disappears, you don't really Pero care que se about it. desaparezcan los cercanos. But the ones who are closest to you to disappear? Número 2. Number 2, En el momento del arresto, at the time of the arrest, Pedro sacó su espada Peter took out his sword, y allí le cortó la oreja a Malco. and there he cut off Malchus' ear. Versículo 51 dice, Verse 51 says the pero uno de following. los que estaba con Jesús extendió su mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿de quién dice? Dígale al vecino, esta es una llave. Pero dígaselo con gana. Yo quisiera que usted prestara atención. Dale ahí un codazo al vecino, dígale, presta atención. Que Nudge este- your neighbor and esto say, es pay attention. importantísimo. This is very important. ¿Ve qué dice allí? Que era un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le había dicho al principio? ¿Quiénes fueron a arrestar a Jesús? Los soldados del sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Ok? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Wow, go ahead, hija. It says, with that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Now, this is very important. But put your sword back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Ahora escúcheme, en este evangelio So listen, in this gospel, Mateo no menciona que era Malco, que le cortó la oreja, que después Jesús la agarró y se la puso, Matthew doesn't mention Malchus, that Peter cut his ear and then Jesus put it back. pero en otros sí. But in the other gospels, he does. Ahora escuche esto. It is written. A Now mí listen me to llamó this. la atención acá es esto. What got my attention was this.
aún aquí, Even here, escúcheme, aún listen, aquí, even here, Jesús tenía la Jesus. opción de abandonar. had the option to abandon this. Wow. Wow. ¿Cómo? What? ¿Qué tenía? What did he have? Entonces él dice, So then he says, oye, ¿qué te pasa, man? what is wrong with you? ¿Qué violencia es esa? What violence is this? ¿Qué violencia es esa? What is this? Si yo quisiera, If I wanted to, le digo a mi padre, I would tell my father, envíame send 12 legiones. 12 legions. ¿Cuánto es una legión? How much is one legion? Son aproximadamente 6,000 ángeles. It is approximately 6,000 Una angels. legión. Just one legion. Y dice que le iba a mandar por lo menos 12. And he said that he was going to send at least 12. Iban a ser 72,000 ángeles. So then it was going to be 72,000 Solo para angels rescatar a uno. just to rescue one. Sonríele al vecino. Smile to your neighbor. 72,000 personas para rescatar a uno. 72,000 to rescue one. Es decir, todavía Jesús ahí podía Still decir, Jesus could say, fíjese que siempre no. look that, no. Pero ¿qué hizo? But what did he do? ¿Qué hizo? What did he do? Gracias, hija. Por lo Thank you, menos hay una que daughter. está prestando At least atención. somebody's Te voy a paying predicar a ti. attention. I'm going to just preach to you. Hija, 72,000 personas. 72,000 ángeles. 72,000 angels. ¿Qué podrías hacer tú con 72,000 ángeles? What could you do with 72,000 angels? ¿Será que te protegerían de cualquier cosa? Would they protect you of anything? ¿Y por qué algunos ni siquiera con uno andan? And why some are not even with one angel? ¿Sabe por qué a veces usted no anda ni con uno? You know why you're not even with one angel? ¿Sabe por qué? You know why? No se imagina. You can't imagine it? Por desobediente. Because you're disobedient. Ahora sí se me murieron todos. Now everybody died on me. Pero al obediente, But to the one who's obedient, por lo menos 6,000 andan contigo. at least 6,000 are with you. Wow. Wow. Ahora espéreme. Now wait a minute. Aquí voy del Here otro I lado. go on the other Aquí vamos side. al otro lado. Here we go on the other side. Aquí vamos al otro lado. Here we go on ¡Hey, the other hey, side. hey! Hey. Cuando Jesús encontró al endemoniado When Jesus found the demonized person, y le preguntó quién eres, asked, ¿qué le who dijo? are you? What did they say? Legión. ¿Cuántos demonios Legion. tenía entonces? So how many demons did he have then? 6,000. 6,000. ¿Cuántos demonios tiene usted? How many demons do you have? No, yo quiero No. hablarle con lo I que dice la escritura. want to ¿ve? speak to you of what the scripture Para que says, usted entienda so cómo that es you la can cosa. understand how this is. Hay una batalla ahí There is a battle, Hay una children. batalla There is a battle por tu vida todos for los your días. life every single una day. batalla There's por a tu battle vida. for your life Todos los días. every day. Y son miles que se And there are pelean. thousands that are fighting Pero against each si other. tú But if andas you en desobediencia, Are in ¿quién disobedience. va a pelear por ti? Who's going to fight for you? Ahí se los dejo. I'm going to leave you with that. Sigo. Let me go on. Número 3. Number three. Número 3. Number three. Pedro negó a Jesús, Peter denied Jesus, como había dicho, as it was said, y los demás lo abandonaron and the también, rest of them abandoned him as well, como Jesús había profetizado. as Jesus had prophesied. Mateo 26, Matthew 26, 73. 63. 73. I'm sorry, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Wow. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you away. Then he began to call down curses and he swore to them, I don't know the man. Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept
bitterly. Escuche esto. Listen to this. Escuche esto que es Listen to this. impresionante. This is just so impressive. Yo no sé usted, pero yo leo todo esto I don't know about you, but I y read lo all of vivo this otra vez. and I live it again. Y lloro. And I cry. ¿Cómo es posible que alguien How is it possible that somebody andaba con Jesús, was with Jesus, estuvo al lado de él, you beside him, was beside him, y aquí and then here maldecía, would curse, gritaba, would shout, se enojaba would get mad, y negaba? and denied? That's very sad. Eso es bien triste. No creas que porque tú un día tuviste cerca de Jesús, Don't believe that just because one day you were close to Jesus, el demonio no te pueda convencer de negar tu fe. the demon cannot convince you to deny your faith. Wow. Wow. A mí me impresiona esto. This is impressive to me. No sé usted. I don't know to Yo you. no sé qué efecto hace en usted. I don't know what effect it does on you. Yo sé que en mí produce I know that in me it produces un anhelo de vivir en fidelidad. a longing to live faithfully. Porque si Pedro estuvo al lado de él, Because if Peter was alongside him, Jesús lo llevó a la transfiguración. Jesus took him to the Pedro lo vio transfiguration. en su gloria. Peter saw him in all of his Tuvo unos glory. privilegios que no lo tuvieron otros. He had privileges that no one else had. Wow. Y quejarse y decir, no lo And to complain conozco. and to say, I Déjeme don't en know the paz." man. Leave me alone. Wow. Pregúntese usted mismo, Ask yourself, ¿cuántas veces he negado a Jesús? how many times have I denied Jesus? Pero pasó algo interesante. But then something very interesting happened. Dice que después que se confrontó, miren eso, After he was confronted, look at this. Pedro fue confrontado con él Peter mismo. was confronted with himself. Si ese gallo no hubiera cantado, Had that rooster not crowed, quizás no hubiese habido una confrontación como esa. perhaps there wouldn't have been a confrontation Pero el such as hecho that. de que el gallo But hubiese the cantado, fact that the rooster crowed like that, no soy gallo, pero I'm not a rooster, es but para que usted se haga una idea. it's so you can have an idea. Oír ese sonido To listen to that sound, lo confrontó. it Yo me confronted him. imagino, I can imagine que that en ese momento in that moment, sintió como una estaca en el pecho. you felt like something went through his chest, like a knife. Tanto que dije que iba a seguir I said that I was gonna follow y him, fallé. and I failed. Pero eso es bueno. But that's good. Miren, hijos, But look, children, fallar to fail, es de humanos. it's human. Dígale al vecino, fallar es de Tell your humanos. neighbor, it's human to fail. Pero arrepentirse But to repent es de valientes. is of courageous people. Wow. Wow. Dice, salió, And so it says he went out lloró He amargamente. bitterly. Wow. ¿Cómo llora usted amargamente? How do you cry bitterly? ¿Ha llorado usted alguna vez Have así? you ever cried like that? Pero que usted llore con ganas. But like you No sé really usted, cried. yo sí, I don't know about you, but I have. varias veces. Many times. Varias veces. Many times. Por muchas cosas. For many things. Más que todo relacionadas con el ministerio. Most of all, that has to do with the ministry. Como le dije la semana pasada, el pastor no es de hierro. As I said last week, the pastor is not made of stone. Lloro muchas I veces. cry many times. Número 4. Number 4. Después de las 12 After 12 noon y hasta las 3 de la tarde, until 3 in the afternoon, hubo tinieblas there was darkness.
Y aproximadamente a las 3, Approximately at 3, Jesús entregó su vida. at that time, Jesus gave up his life. Mateo 27, Matthew 27, 45. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama este? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. It says, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the Holy Land and appeared to many people. Listen, Escuchen, pay attention now. pongan atención ahora mismo. Jesús siempre estuvo pegado a su Padre. Jesus was always close to his Father. No hay nadie que haya tenido una relación tan personal como Jesús. No one ever has had such a personal relationship like Jesus. Todos los días Every single no day, se despegaba. he wouldn't stray away. Pero aquí Él dice: But here he says, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? What was happening there? ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento In that moment, Jesús llevó todo el pecado del mundo. Jesus took all of the sins of the world. Dígale al vecino: llevó los tuyos Tell your neighbor, he took yours y los míos. and mine. Pero dígale But usted: tell them, oye, qué obediencia aquí. oh, what obedience there is here. Dígale, por lo menos, recuérdeselo. Tell them at least and Dígale: remind llevó them. tus pecados Remind them, he took your sins y los míos. and mine. En ese momento hubo In una that moment, separación. there was a separation. ¿Por qué? Why? Porque Jesús, que no tuvo pecado, Because Jesus, who was sinless, se apropió de los nuestros. took all of our sins. Wow. Wow. Y se volvió el cordero And he became the lamb que iba a ser inmolado. that was to be slain. En el Evangelio de Juan And in the Gospel of John, es donde dice que Jesús dijo esta palabra: it's where it says that Jesus said these words, consumado es. it is done. ¿Cómo dijo? What does it say? So basically the word there, Básicamente la palabra allí, it's teleo. es teleo. Teleo en griego. Teleo, which is a Greek word. Y esa palabra significa That word means está cancelado todo. that everything is canceled. It is paid off. Que ya está pagado. Está pagado. It's paid off. You're free. Estás libre. Y después
dice que entregó su espíritu. Afterwards, it says there that So he gave up it his is spirit. very important to understand. Entonces es muy importante entender A Jesús no lo mató nadie. that Jesus wasn't killed by anybody. Acuérdese que él mismo dijo, Remember that he himself said, yo pongo mi vida I place my life y la vuelvo a tomar. and I take it again. Nadie lo mató, No él one entregó killed su him. vida. He gave up his life. ¿Ok? Él la entrega. He gave it up. Ahora, escúcheme. Now listen. Los ignorantes eran los que decían, está llamando a Elías. The ignorant people were the ones that saying, oh, he's calling Elijah. Ahora, Now, el velo del templo se rasgó. the veil of the temple was torn. Listen to this. Escuchen esto. La semana pasada o el jueves creo que Last week, or I le think Thursday, mencioné esto también. I mentioned this as well. Hay 3 puertas There are 3 doors en el tabernáculo. in the tabernacle. Una se llama camino, One is called the way, que es la del atrio. that is the atrium, Después está verdad, and then there's the truth, que es la que abre al lugar santo. that is the one that opens to the holy Y place, después está vida, and then there's life, que abre el lugar santísimo. that is open to the most holiest place. Esa se rasgó. And that one was the one that was Ahora, torn. también es muy interesante Now, it's very interesting que cuando un padre se le moría a un hijo, that when to a parent a child would die, rasgaba sus they vestiduras, would tear their clothes off. las rompía, They would tear it off como un acto de dolor. as a sign of pain. Eso sucedió. And that is what happened here. Eso sucedió allí. This is what happened here. Ahora, escuche esto. Now listen to this. En el 52 dice In the verse 52, it que says se abrieron unos sepulcros. that some tombs broke Ahora, open. pay close attention to this. Pongan atención a Pero esto, ponga atención, hijo. but pay attention, Por aquí, children. ponga atención. On the side, pay Ponga attention. atención. Pay attention. Matthew, it's writing Mateo estaba escribiendo very exciting things, muchas cosas bien alegres, bien emocionantes. very exciting. Pero escuche esto, But listen to this. escuche esto. Listen. Ahí dice It says there que hubo un terremoto, that there was an earthquake se partieron las rocas, where the rocks split, tembló todo, everything shook, se abrieron los sepulcros the tombs broke open, y dice que se levantaron. and then it says Pero algo interesante that que people dice were raised, but something interesting that it says que se levantaron después de la resurrección. that they were raised after the resurrection. Porque dice ahí, después de la Because resurrección, it says there, after the resurrection, vinieron y se aparecieron a la gente. they came and appeared to the people. Are you following? ¿Me están siguiendo? Are you ¿Me following? están siguiendo? Okay. So, he was Entonces, just mentioning, él solo lo estaba diciendo. lo estaba mencionando porque es algo importantísimo. Because it's something very important. The power of resurrection. El poder de la resurrección, That power is so great, ese poder es tan so grande, amazing, tan maravilloso, tan grandísimo, so que great, tiene poder that Dios God has aún the para power revivir even to lo que revive estaba muerto. what was dead. It doesn't matter. No importa. Él tiene poder sobre la vida, He has power over tiene poder life, sobre la muerte. over death. La muerte no puede retener The death couldn't al que contain vive por los siglos to the one de that los lives siglos. forever and ever. La muerte perdió su efecto Death lost its effect. porque Él tiene poder sobre la vida, For he has sobre la power muerte, upon sobre life, el pecado, upon death, sobre upon las sin, maldiciones, upon curses, sobre todo lo creado, upon everything sea en that's los created, cielos, be it in en la heaven, tierra on y earth, debajo de la tierra. and below the earth. Su nombre His name es Jesús. is Jesus. Can you shout amen? ¿Puedes gritar amén? Dígale al vecino, tu deuda fue cancelada. Tell your neighbor your debt was paid. Dígale otra vez. Repeat it to them. Otra vez dígale. Say it again. ¿Y por qué sigues viviendo como un pobre que no tienes esperanza? And why do you continue to live like a poor person without hope? Ay, pastor,
pastor, estoy asustado. Pastor, I'm scared. Deportaron a mi amigo. They deported my friend. ¿Por qué sigues viviendo así? Why do you continue to live that way? Tu deuda fue cancelada. Your debt was canceled. Ahora escuche esto. Listen to this Los now. guardias romanos, The Roman guards sellaron la tumba, they sealed the tomb. estuvieron vigilando They stood watch hasta el momento de la resurrección. until the moment of resurrection. Mateo 27, Matthew 27, 62. 62. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Mira qué malvados estos, ¿no? Fíjese esto, fíjese esto que es interesante. Thank you, Jesus. Are you following Look me? at this. This is very interesting. Escuche esto, escuche. Listen to this. Mire la hipocresía tan grande. Look at the most biggest hypocrisy. Dígale al vecino. Mire Tell la your neighbor. hipocresía aquí. Look at the hypocrisy here. Se supone que el sábado It is supposed that on Sabbath ellos no podían hacer nada, they could do nothing, pero agarraron y fueron but they went and grabbed. a decir, mira, tienes que poner say, unos guardias. Look, you have to put some guards there. Dígale al vecino que Tell your neighbor. hipócritas, What hypocrites? religiosos. Religious hypocrites. No, usted le da miedo decirle al vecino You're scared hipócrita. to call your neighbor a hypocrite. Muy apegados a la ley Very close to the law hasta que no until les convenía pegarse tanto a la ley. it wasn't convenient for them. ¿Ve? Wow. Wow. Dele un codazo ahí al vecino y dígale. Not your neighbor. Como muy apegadito a la ley, tú, ¿no? Like, oh, you're very close to the law, huh? No les importó. They didn't care. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. ¿Qué le dije al principio? Estaban asustados. ¿Cómo estaban? They were scared. What were they? Ah, ok. They were scared. Por eso, ordene usted que sellen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Malvados. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilatos, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que se pueda. Dale, hija. Okay, I'm going to read from the 62. The next day, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, the deceiver said, after 3 days, I will rise again. So give the order to the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first. They were so awful. Listen, Escuchen. ¿cuánto es una guardia? How much is a guard? No dice un So guardia, it doesn't say that it was one dice guard. una guardia. It says that there were guards. A guard. Una guardia. ¿Qué es una guardia? So what is it? Listen y pay close attention. Escuchen y pongan mucha atención. ¿Por qué era importante tener a los soldados romanos ahí? Why was it so important to have the Roman soldiers there? ¿Por qué? Why? Pregúntele al vecino ahí. Ask your neighbor ¿Por right qué there. era tan importante Why tener a was los it guardias so romanos? important to have the Roman guards there? ¿Qué le dijo? What did they say? ¿Qué le dijo? What did they say? Porque ellos iban a ser testigos imparciales de la resurrección. For they were going to be impartial witnesses to the resurrection. Todo lo que el diablo quiso hacer para tumbar, Everything the Dios devil wanted lo to usó do to stop para dar God used testimonio. to testify. Ahora escuchen, Now listen. un guardia romano One Roman guard estaba entrenado was trained
para no dormir, to not sleep, para quedarse quieto, to stay there still, para obedecer to órdenes, obey orders, para decir la verdad a sus to superiores, say the truth to his porque superiors. cualquier fallo Because any mistake de un guardia romano of a Roman guard, era su sentencia de muerte. there was a death sentence upon them. No es que lo iban a detener por 3 días It's para not that they were going castigarlo. to stop him for 3 days and Un they're going to soldado punish que no him. servía había que A matarlo. Roman that was no good, they had to Ahora be dead. listen, ¿cuánto es una guardia? Listen, escuchen, how much is a guard? At least 4 people Es como 4 personas every 4 hours. cada 4 horas. ¿Cómo le dije? What did I just say? O podían haber sido 16. Or it could have been 16. So, por lo menos At least habían 16 soldados. there were 16 Mínimo. soldiers. Pudieron Minimum. haber habido más, There could have been more, ¿ok? Pero no era un soldado, but it wasn't just one soldier. eran varios. It was many. Y de hecho, cuando Jesús In resucita, fact, when Jesus resurrects, ¿quién estaba ahí mirando? who was watching? Los soldados. The soldiers. ¿Y quiénes fueron los que corrieron a la ciudad a And who were the decir, ones to run to the city la and piedra say, se movió, the stone el was hombre salió moved, vivo? the man came out alive? ¿Quiénes fueron? Who were the ones that said that? ¿Cómo? What? Los soldados. The soldiers. Entonces los soldados eran imparciales. So the soldiers were A ellos no les impartial. importaba si They didn't care si if resucitaba he o no resurrected resucitaba. Eso or no era if he problema de didn't. ellos. It wasn't their problem. No eran creyentes. They weren't No believers. estaban ni a favor ni en contra. They were nor in favor nor Por not a eso favor. el testimonio de los That's why soldados the fue un testimony of the testimonio soldiers imparcial y was una an prueba impartial fidedigna and it de was que a Cristo proof resucitó. dignified that De que Jesus Cristo resurrected, está that vivo. Christ is alive. Vamos, usted tiene que decir amén. Come on, you have to say amen. Oh, come on. Vamos. Yo me emociono con esto y usted como que sin nada. I get excited with this and you're like, whatever. Now pay attention. Ahora pongan atención. Ya falta poco. Very El little. día domingo por la mañana Jesús And then on Sunday in the morning, resucitó. Jesus resurrected. 28, Mateo 28, Matthew 28. del 1 en adelante, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. After the Sabbath at dawn, the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Sucedió que hubo un terremoto violento. ¿Cómo un terremoto qué? There was a violent earthquake. What kind of Dígalo earthquake? fuerte. Say it loudly. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago. It says, the Lord came down from heaven, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning. His clothes were white as snow. Escúcheme, Listen. como la nieve. ¿Y Like qué dice el 4? Snow. What does the 4 Los says? guardias. It says that the guards. ¿Cómo? ¿Qué dice? What does it say? ¿Quiénes vieron entonces lo primero? So then, who are the ones who saw him first? Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar The guards were so afraid of him that they shook y quedaron como muertos. and became like dead men. ¿Pero quiénes fueron los primeros que vieron? But what were the first ones that saw him? Después llegaron las mujeres. Then the women came. Ah, ya llegaron. Oh, No tengan miedo. Don't be afraid. Sé que ustedes buscan a Jesús, I know you're looking for el que Jesus, fue who crucificado. was crucified. No está aquí, He is not pues ha here. resucitado tal como dijo. He has risen, just Vengan as a he ver said. el lugar Come donde and see estaba. the place where he Luego lay. vayan pronto Then go quickly. a decirle a los discípulos, Tell his disciples Él se ha levantado de he entre los muertos has risen from the y va dead delante de ustedes a Galilea. and is going ahead of you Allí to Galilee. lo verán. There you will see him. Alguien diga aleluya. Somebody say hallelujah. Oh, ya va. Oye, increíble. It was incredible. ¿Cuántos son aquí del Real Madrid? How many here are from Real Dios los Madrid? bendiga. God bless you. ¿Del Barcelona? From Barcelona?
si su equipo hubiese ganado la Copa If your team would have won the de cup Europa, of Europe, ¿usted cómo hubiese hecho? what would you have done? Ahora se hacen los bobos, ¿ves? Now you want to act like a fool. Si le estoy diciendo que Cristo I'm telling you resucitó, that Christ resurrected. brinque, salve. Shout, jump. ¡Eh! Vivo está. Siéntese, siéntese. Sit down. Me faltan 2 minutos. I still have 2 minutes. Escúcheme. Listen. Diga conmigo, Say Cristo with está me, vivo. Christ is alive. Dígalo otra vez. Say it again. Los guardias salen corriendo, Guards go running, entre temblando y corriendo, shaking and running a decir, to say, resucitó. He resurrected. Las mujeres The women salieron corriendo, went running, pero a decirle a los discípulos. but to tell the disciples 2 direcciones, 2 different directions. uno para One, testificar to testify que sí sucedió, that it happened, y las mujeres and the women para decirle. to say, ¿Y por qué enviaron mujeres? why did they send the women? ¿Por qué enviaron mujeres? Why did they send women? Porque las mujeres son detallistas. Because women are detailed. Las mujeres describen las Women cosas describe en things detalle. in detail. Mira, ¿viste la Look, mujer you saw aquella? that woman, Llevaba una ropa con she had rayitas clothes anaranjadas y with amarillas. orange and yellow El stripes, pelo tenía unos and the rayitos. hair had some highlights. El hombre dice, And then the man says, no me di cuenta que tenía. I don't know what they had on. Entonces la mujer So women, llega y dice, ha women go and resucitado. say, He has risen. Entramos. We went in. La tumba estaba vacía. The tomb is Los empty. lienzos estaban allí solos. They were right there alone. La piedra había sido The movida. stone was moved. Mi Cristo está vivo. But Christ is alive. ¿Y quién es el primero que sale corriendo? Who's the first one that goes running? ¿Quién? Who was it? ¿Quién? Who was it? Kira. Pedro. ¿Quién? Who was it? ¿Cómo? What? Yo me imagino I imagine que estaba tan asustado. that he was so shocked Se acordó. that he Y remembered. dijo, ay mamá, He said, oh, voy a mother, ir yo primero. I'm going to go first. Porque si me regaña para que no miren los otros. Because if he tells me something, the other ones won't Ay, see mamá. it. He's like, oh, mother. Porque le iba a dar pena Because he was going to be que le ashamed llamaran la atención. that they would grab his Y attention. salió corriendo. He went running. Está vivo. He's alive. Aleluya. Hallelujah. Espéreme ahora. Wait a minute now. Ahora escuche. Now listen. ¿Cómo sabemos que Jesús sí estuvo vivo? How do we know that Jesus was alive? Lucas, Luke, que escribió el Evangelio de Lucas who wrote the Gospel of y Luke el libro de los Hechos, and the book of Acts, dice lo siguiente: says the following. 40 días 40 days estuvo Jesús with Jesus, con los discípulos. with the disciples. ¿Qué les enseñó en esos 40 días? What did he teach them in those 40 days? Dice Hechos 1:3. Acts Durante 1:3. 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. During 40 days, he went to them and talked about the kingdom of heaven. 1:3, hijo, 1:3. 1:3. ¿Cuánto tiempo? How many days? ¿De qué les habló? What was he talking about? ¿Cómo? What? Dele otro codazo al vecino. Nudge your neighbor Del again. reino de Dios. Of the kingdom of God. Ahora también dice 1 de Corintios 15 It also says in 1 Corinthians que se apareció a 15 más de 500 hermanos. that he appeared to more than 1 de 500. Corintios 15:6. 1 Corinthians 15. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía aún viven y otros han muerto. A ver, After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living and some have fallen asleep. ¿a cuántos? How many? Hágale así al vecino. Go like this to your neighbor. ¿Cuántos? How many? Dígale con ganas, no Say tengo like you mean duda. it. I
have no doubt, Otra vez, say it again, que Cristo está vivo. that Christ is alive. Va, pero dígalo con Oh, ganas. but say it like you mean it. No tengo duda I have no doubt de que Cristo está that vivo. Christ is alive. Pero usted lo dice con temor. But you see it Dígalo like you're otra vez. afraid. Say it again. Que se alcanzó en la resurrección. So what was reached upon Número the uno. resurrection? Number one, Jesús Jesus es creíble porque cumplió todo lo que dijo. is credible because he fulfilled everything he said. Número 2. Number two, Pagó por todos los pecados de la humanidad he paid for all the sins of humanity y declaró victoria al resucitar. and declared victory upon Número resurrection. 3. Number La three. resurrección hace que nuestra fe esté basada en un hecho real, no en una historia. Resurrection grounds our faith in a real fact, not of a history. Número 4. Number four, Venció a Satanás y a sus demonios. he defeated Satan and his demons. Número 5. Venció a la muerte. Number five, he conquered and defeated death. Número 6. Nos libró de la maldición del primer Adán, Number six, he freed us from the curse of the first Adam porque regresó como espíritu vivificante. because he returned as the living, giving spirit. Y número 7. Number El seven, Cristo the resucitado resurrected nos Christ bautizó con su espíritu baptized with his spirit para que usted haga las mismas so obras that you could do the same que work él hizo that he did cuando estuvo en la tierra. when he was on earth. Ahora póngase de Now pie. stand